Muy buenas noches, muy contento de poder compartir juntos este nuevo viernes en vivo, que ojalá sea de bendición, de ayuda, de aliento para cada uno de nosotros. Algunos comentarios de la charla pasada del viernes. Alguien me dijo, cuando vi el título decidí no ver la charla por ahora. No sé si ya la habrá visto, ha habido pasado una semana. Otra persona me dijo, yo estoy como el padre de la película. La película, les recuerdo para quienes no estuvieron, se llama La Cabaña, está en español, la pueden ver en YouTube o en Netflix. Una película buenísima sobre la cual estuvimos conversando un poco la semana pasada y vamos a seguir en este tiempo. Así que no se la pierdan, no puede dejar de ver una película que va a traer mucha ayuda, mucha luz a nuestra vida. Esta señora me dijo, perdí un hijo por el que oré, clamé, intenté y no pude finalmente evitar el desenlace. Una tercera persona que llegamos a ser amigos a través de nuestro encuentro casual, me dice, la película da para mucho, pero te la puedo resumir así. Cuando nos encontramos y me acerqué a vos por ayuda espiritual, nunca me sentí juzgado. Eso fue valiosísimo para mí y por siempre te estaré agradecido. Este amigo llegó a estudiar a Tucumán hace 40 años atrás. No nos conocíamos bien, ahí empezamos a intimar un poco y frente a su crisis espiritual, él experimentó esta situación que lo ayudó, le permitió encarar la vida de una manera distinta. Hoy está casado, viviendo en otra provincia, ejerciendo su profesión y realmente es una alegría tan grande ver que la semilla que uno va sembrando no cae en tierra seca, sino que puede dar fruto y ayudamos a destrabarnos los unos a los otros y aprender a vivir realmente en libertad. El viernes pasado estuvimos hablando de 3 cualidades importantísimas para funcionar adecuadamente en la vida. El amor, el dolor y el perdón. Y qué importante es poder entender nuestra necesidad y sanar nuestra capacidad de dar y de recibir amor, de tratar adecuadamente con el dolor y poder perdonarnos y perdonar a los demás para poder caminar en libertad. Hoy quisiera que podamos analizar juntos la importancia de poder vernos a nosotros, ver a los demás, ver lo que nos pasa, ver a Dios y ver la palabra de Dios con unos ojos diferentes, con ojos totalmente nuevos. Entonces podemos aprender a vivir la vida de una manera diferente. Podemos hacer que los demás nos vean con ojos diferentes y puedan llegar a ver en nosotros y a anhelar lo que nosotros decimos que tenemos para poder transformar nuestro mundo en algo diferente y poder construir, como decíamos, una generación diferente. Porque este desafío que quiero plantear en esta noche tiene que ver con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros amigos, con nuestros desconocidos e incluso aún con nuestros adversarios. Para poder transformar realmente y hacer de este mundo un mundo mejor. Quiero recordarles algo que me llama mucho la atención. En los tiempos de Jesús, los únicos que se sintieron retados y alejados de la prédica y de la vida de Jesús fueron casualmente los religiosos de su época. La gente común, la gente vulgar, la gente marginada, la gente pobre, aún la gente renombrada, pero que tenía una mala reputación, se sintieron misteriosamente atraídos hacia la persona de Jesús. Es gente que sentía un atractivo irresistible porque se sentían amados, comprendidos. La pregunta es, ¿qué nos pasó hoy? Porque hoy la estadística dice que hay más cristianos fuera de las iglesias que adentro. Y hay gente
y hay movimientos que están en contra no solamente de Jesús, sino de los que decimos que seguimos a Jesús. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿La culpa está en Él? ¿La culpa está en los demás, en los pecadores, como decimos los que estamos en la iglesia? ¿O hay algo en nosotros que no hemos entendido bien? Concretamente, creo que, y no soy el único, que nos estamos dando cuenta que la iglesia en su mensaje estuvo levantando paredes que nos han terminado separando. Y tal vez no estamos mostrando al verdadero Jesús. Hace muchos años leí un libro de un periodista cristiano, no es un pastor, pero que me hizo pensar mucho y me ayudó a ir dándome cuenta que hay cosas que tienen que cambiar dentro de nosotros. Se llamaba el libro El Jesús que nunca conocí. Philip Yancey es su autor, no sé si estará agotado o no, pero lo busca en internet, lo tiene en PDF y lo puede descargar. Es un libro que nos va a abrir bastante la mente, ¿no? La iglesia levantó paredes. Y yo quiero, después de esta introducción, hablar de dos cosas que me parecen fundamentales y que nos pueden traer luz en este punto. Número uno, Dios es bueno y nos ama. Algo estuvimos hablando el viernes pasado, hoy seguiremos. Es algo que nos cuesta comprender por varias razones, algunas ya las hemos explicado. En primer lugar, diría, nuestro propio sentido de justicia nos traiciona. Nuestra capacidad o pretendida capacidad para discernir lo que está bien de lo que está mal, nos hace ver la vida y lo que nos pasa de una manera que no siempre es la adecuada. En segundo lugar, Dios puede hacer un increíble bien a través de tragedias que son inexplicables en la vida, pero eso no quiere decir que Él sea el que las origine. En tercer lugar, cuando todo lo vemos a partir de nuestro dolor no tratado, es que estamos perdiendo de vista a Dios. En cuarto lugar, a veces pensamos que Dios es el que tiene la culpa de todo lo que nos pasa. Entonces, hasta que Él no nos devuelva lo que hemos perdido o lo que creemos que Él nos robó, es que nos quedamos trabados y decimos, no puedo vivir en libertad. Miren, conocer la verdad nos hace libre independientemente de lo que nos pase. Y la verdad no está en una religión, no está en un partido político, no está en una vida sin problemas. La verdad es una persona y se llama Jesucristo. Y en la medida en que yo me conecto y lo conozco adecuadamente, y conozco lo que Él es y lo que Él puede hacer para ayudarme a destrabarme en la vida, es que empiezo a descubrir cómo caminar en libertad. En quinto lugar, cuando estamos encerrados en nosotros, esto nos puede llevar a creer que Dios no está ajeno o no está con nosotros cuando más lo necesitamos. En sexto lugar, no podemos entender cómo Dios, si ama realmente a gente buena e inocente, puede permitir que pasen por dificultades, por situaciones muy trágicas a veces, ¿no? Es que cuando queremos interpretar a Dios con nuestra mente es cuando nos equivocamos. Hay cosas que Él no las detiene, a pesar de que le causan a Él tanto o más dolor que a nosotros mismos. Dios no es así, aunque nos lo imaginemos. Pero cuando vemos la vida de esta manera es que nos ahogamos en nuestra propia tristeza. Otra razón es que no debemos pensar que Él va a usar circunstancias en otras personas para castigarnos a nosotros. Es algo que yo he tenido que entender en mi propia experiencia de vida, con el accidente de mi hija menor, por ejemplo, que muchas veces en esas preguntas que no tienen respuesta, llegas a pensar que Dios hizo algo con otras personas para castigar o tratar un mal en vos. Y esto nos hace distorsionar nuestro concepto en cuanto a la naturaleza de Dios. En noveno lugar, hay cosas que pasan
no por causa de Dios, sino por causa del mal. Y nadie es inmune a esto. Cuando falleció mamá, estaba de compra en Buenos Aires y, falleció de un infarto masivo. Mi padre en ese momento estaba predicando en Bolivia, casi en el límite con Perú, y no pudo venir hasta una semana después. Mi papá tenía un amigo íntimo de él, que llegó a ser muy amigo mío también, un hombre donde yo veía la persona y el carácter de Cristo representadas en su vida, don Alejandro Clifford. Y él, estando en Córdoba, porque vivía allá, cuando él se enteró que mi mamá había fallecido, sin tomar más, sin perder más tiempo, tomó un avión, se vino acá y yo fui al aeropuerto, al viejo aeropuerto, a recibirlo. Era un hombre grande, con unos ojos hermosos, y llorando, me abrazó, me dio un apretón, y me dice: cada vez estoy más convencido que hay cosas que suceden simplemente porque tienen que suceder, y Dios no es el responsable. Y saben que en esa frase y en ese apriete de manos hubo sanidad para mí, cuando me quedé de pronto en esa semana sin mamá, que había fallecido, y sin papá, que estaba afuera predicando. Es poder entender que Dios no tiene la culpa de esas cosas malas que nos suceden. Y entonces, cuando estamos con todas estas malas interpretaciones, nos terminamos como cuando salimos ahora en el tiempo de cuarentena, poniéndonos un barbijo, terminamos enmascarándonos, escondiéndonos detrás de máscaras para que no vean un dolor interno que nos está tal vez matando, destruyendo por dentro. Y también nos cuesta entender las relaciones, pero aún así Dios nos ama a todos. A pesar de lo que sintamos en contra de Dios, Él está cerca nuestro porque nos ama, y son las cosas que hace el amor, aunque no lo podamos entender, aunque no lo podamos percibir. Él está cerca y sigue trabajando en nosotros. Y quiere empezar o proseguir un proceso de sanidad en la vida de cada uno de nosotros. De vuelta, ¿se acuerdan en la película? Cuando él vuelve, Mackenzie vuelve a la caverna donde había encontrado las ropitas sangrantes de su hija que había desaparecido. Él le pregunta a Dios: ¿por qué me trajiste acá? Y Dios le dice: porque es aquí donde te quedaste atascado, y yo quiero sanar esa herida que crece dentro de ti y entre nosotros. Acuérdense por favor de este principio: no hay respuesta fácil que quite el dolor, no hay sanidad instantánea que sea duradera. Les repito, no hay respuesta fácil que quite el dolor, no hay sanidad instantánea que sea duradera. ¿Cómo necesitamos ese proceso de sanidad en nuestras vidas? Como alguien dijo, somos gente rota que está en proceso de restauración. Y anótese este principio importante también: el pájaro fue creado para volar, el hombre, vos y yo, fuimos creados para ser amados. Y pretender vivir sin amor es como cortarle las alas a un pájaro. Y creo que es lo que nos ha pasado en alguna medida a cada uno de nosotros. El dolor tiene su forma de hacernos, una manera de hacernos eso cuando no es debidamente tratado. Puedes olvidar para qué fuiste creado. Tu identidad puede quedar deformada, y es donde Dios quiere trabajar para hacernos ver y entender quiénes somos y para qué estamos en la vida. Es hora de dejar todo el pasado atrás. Y acuérdense de algo que hemos dicho el viernes pasado. Fue pagado un precio muy alto en la cruz hace más de 2000 años para que usted y yo podamos aprender
a vivir de una manera diferente. Dejemos el pasado atrás. En Cristo somos una nueva creación. Podemos escribir una historia diferente independientemente de cómo haya sido nuestro pasado o cómo fuera y esté siendo nuestro presente, podemos aprender a vivir de una manera diferente. El primer punto entonces es: Dios es bueno y Dios nos ama con un amor eterno. El segundo punto, como consecuencia del primero, es que Dios está trabajando por reconciliar al mundo con Él y entre nosotros. Este es un punto fundamental. Saben que la verdadera guerra no es entre los hombres, no es entre las religiones, no es entre partidos políticos, ni siquiera entre corrientes económicas. La verdadera guerra está dada entre el bien y el mal. Estamos divididos a causa de esta guerra y estamos separados de Dios y separados entre nosotros. Separados de Dios por esos conceptos distorsionados que el dolor, el mal y lo que pasamos o la lejanía de Dios nos ha hecho pensar en cuanto a Él y en cuanto a su naturaleza. Pero estamos divididos entre nosotros por diferentes cuevas que el mal, aprovechando el dolor que tenemos, nos ha fabricado. Y hay diferentes cuevas para todos los gustos. Fíjense, fabricó el culto a imágenes y a tradiciones para algunos, y no estoy hablando ni bien ni mal de ninguna religión, por favor, pero es lo que notamos en algunos casos. En el caso nuestro, dentro del pueblo evangélico, que es el paño que un poco mejor manejo, nos ha dividido con lo que hemos llamado, lo que hemos dado en llamar durante mucho tiempo sana doctrina. Si ustedes fijan en esa biblioteca de atrás, hay libros sobre temas que nos han dividido más que otra cosa, que no nos han servido para nada, más que para destruirnos, separarnos entre nosotros, y que hoy ya nadie está comentando. Es como alguien dijo una vez: la iglesia hoy está dando respuestas a preguntas que la gente no se hace. Esto es lo que hemos hecho con diferentes doctrinas, que nos ha terminado separando a unos de otros. En otro caso, otra cueva que el mal fabricó para mucha gente es generar y pensar que con el odio y la violencia podían matar a otros para ganarse el cielo ellos, por atacar y matar a todos los que no son de su religión, como en el caso de los amigos musulmanes. En otro caso, váyase a un país como la India y va a encontrar que se está rindiendo culto no a uno, sino a miles, a millones de dioses. Incluso toman un concepto como un animal, como la vaca, como un animal sagrado. La gente se está muriendo de pobreza y de hambre, y las vacas están transitando cómodamente por las plazas y por las calles de la ciudad. ¿Usted entiende eso? No, yo tampoco. Sin embargo, ellos están atados, están metidos en esa cueva y creen que de esta manera van a ganar algo para el futuro o para el presente de sus vidas. Y si dejamos la religión de un lado, yo no estoy haciendo apología ni estoy haciendo una discusión entre religiones, no me estoy metiendo en ese tema. Simplemente le quiero pintar algunas de las cuevas en las cuales los hombres nos hemos metido y esto nos ha jugado una mala pasada porque estamos separados los unos de los otros. Si dejamos de lado la religión y nos metemos con la política, pasa exactamente lo mismo. Partidos políticos con distintos énfasis para separarnos y enfrentarnos entre nosotros y sacarnos los ojos. Porque mientras un partido gobernante, del color que sea, esté atado a la avaricia, al poder y al placer que eso les produce, el resto está sufriendo las consecuencias de no entender que la ley, la verdadera ley, la que nos ayuda y la que nos sana, es tan sencilla como dos cosas: amar a Dios por encima de todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
si cualquier partido político en el día de hoy, en Argentina o en cualquier país del mundo, pudiera entender y resumir la ley en estas dos cosas, poner a Dios en el primer lugar y amarlo por encima de todo, y poder entender que mi derecho termina donde comienza el derecho de los demás, imagínense por favor qué país tendríamos. Y si dejamos los partidos políticos y nos metemos en las corrientes económicas que están pululando y luchando por manejar el mundo en el día de hoy, exactamente lo mismo. Dos cuevas tan fuertes como el capitalismo y el comunismo, cada uno tan o más corrupto que el otro, porque si hay un corazón engañoso, si hay un corazón egoísta, ninguna corriente puede ayudarnos a funcionar bien en la vida. Entonces, si el problema está acá, el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, no es ponerme a llorar por todos los pecados cometidos o ponerme a hacer determinados tipos de rituales o penitencia. No es hacer una determinada penitencia para purgar mis pecados, sino permitir que todas estas vendas que nos han escondido en cuevas puedan caer de una vez y para siempre. Volviendo a la película, es llegar al punto en que podamos tomar la decisión de dejar de juzgarnos y de juzgar a los demás. Si se lo podría resumir para los que conocen un poquito la Biblia, es renunciar a seguir comiendo del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, y poder descubrir el árbol de la vida, que es Jesucristo, para poder vivir bien y vivir para siempre. Este arrepentimiento, cuando es genuino, nos lleva a ver que nosotros, algo que no podíamos solucionar nunca, fue solucionado por Dios de una manera magistral. Lo hizo con un cordero que fue inmolado una vez y para siempre, desde antes de la fundación del mundo, para sufrir lo que nosotros debíamos sufrir nuestros errores, sufrir nuestros pecados, las consecuencias de nuestros pecados y pagar por nuestros desvíos con su muerte y gloriosa resurrección, despojando al mal de su poder, reconciliándonos con él y enseñándonos a reconciliarnos entre nosotros mismos, comiendo de ese árbol de la vida para vivir eternamente. Volviendo a la película de la cabaña, el Señor quiere ver a la gente cambiando para conocer a ese papá que quedó dibujado a través de la falta de amor, de la falta de perdón o de un dolor que no podemos tratar adecuadamente. Que podamos sentir lo que es ser amados, porque creo que muchos hemos malinterpretado este punto. Dijo Jesús: yo si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo, no a unos cuantos, a todos. Dios, dice la Biblia, anda reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta nuestros pecados. Los que no podemos dejar de tomar en cuenta los pecados nuestros y los pecados de los demás, somos nosotros, y por eso estamos como estamos. Dice Juan 3:17 que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios ya no nos juzga, nos miró, nos encontró culpables, pero nos amó con un amor tan grande que prefirió hacerse hombre en la persona de su Hijo para ocupar nuestro lugar y poder reconciliarnos consigo mismo. Por eso el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 5:20, Cristo nos envió para que hablemos de su parte, y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo les pedimos, hagan las paces con Dios. Saben, queridos, este es un verdadero mensaje. Este es un buen mensaje
Este es un mensaje digno de ser recibido por todos. Por eso cierro este breve momento de reflexión pidiéndonos a todos, salgamos de nuestras cuevas, salgamos de nuestros escondites, salgamos de nuestra vergüenza, salgamos del dolor, salgamos de nuestra cárcel, sea por falta de amor, sea por un dolor no sano o sea por falta de perdón. Deje de preocuparse, nadie se va a salir con la suya. Todo pecado carga en sí sus consecuencias. Y como le dijo Dios en aquel momento a Mackenzie en la película, no te pido que lo disculpes por lo que hizo, sino que confíes en mí para hacer lo que es correcto y saber que es lo mejor. El perdón restablece esa relación. Se trata de soltar al que tenemos agarrado o a lo que tenemos agarrado por su garganta. El dolor interior nos consume, paraliza nuestra alegría y nos está distorsionando la capacidad de amor. Decíamos en la película, Dios está con nosotros para pasar juntos ese trago del perdón. Recuerda esto. No estás atascado porque no puedas, estás atascado porque no quieres. No es que no puedas, es que no quieres o no decides. Y no tienes por qué hacerlo solo, porque el Señor viene a nuestro auxilio para poder ayudarnos. Eres importante y lo que haces es importante. Cada vez que amas o perdonas, cada acto de bondad, el universo cambia y cambia para mejor. Si algo importa, todo importa. Y como dijimos también el viernes pasado, solo cuando somos libres es cuando podemos ser instrumentos para dar libertad a otros. Los bendigo, les agradezco este tiempo y nos vemos Dios mediante en otra oportunidad.